¿cómo están? Supongo que estarán ya disfrutando los últimos días de vacaciones que les quedan. Y qué mejor manera de iniciar el ciclo regular, aunque nadie quiera hacerlo, con un pequeño repasito de anatomía humana. En esta ocasión vamos a hacer un repaso conciso sobre la osteología y la miología y la clavícula, que es un hueso muy importante para el estudio del miembro superior. No se olviden de seguirnos en nuestro Facebook. Bueno, aquí les dejo, ¿de acuerdo? Siempre búsquenos en nuestro Facebook con este nombre, Grupo Atlas Médica Lesiones, y estamos dispuestos a ayudarlos a solucionar cualquier problema que tengan con respecto al área de las ciencias básicas y en general de medicina humana. Siempre hay que apoyarnos y a mejorar día a día. Bueno, vamos a empezar. La clavícula en sí pertenece a un esqueleto denominado esqueleto apendicular. Nosotros tenemos dos tipos de esqueletos en general, un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. El esqueleto axial está conformado básicamente por la jaula torácica, la columna vertebral y los huesos de la oblea craneana. Cabe decir, por ejemplo, esternón, costillas, todas las vértebras, frontal, parietal, temporal, esfenoides, etc. Todos esos huesos conforman en general el denominado esqueleto axial. Y el esqueleto apendicular a su vez está conformado por dos cinturas. La cintura escapular, que se encuentra aquí, conformada por la clavícula, que está acá, la escápula o omóplato y la parte proximal del húmero, y la cintura pelviana, conformada básicamente por el hueso coxal, principalmente su parte denominada el acetábulo y la parte proximal del fémur. Luego tenemos que hablar que la clavícula, su misma forma, la forma de la clavícula es característica. En todos los libros van a encontrar que tiene forma de S itálica y la podemos ver aquí. Es una clavícula común y corriente y se parece mucho a la letra ya mencionada. Ahora, la clavícula a su vez pertenece a una clasificación de los huesos. Es un hueso de tipo largo, es decir, tiene una diáfisis que está aquí y dos epífisis. En este caso tiene una epífisis medial y una lateral. Ahora, la clavícula tenemos que recordarla pues básicamente con dos números, el número 1 y el número 2. En este caso vamos a hablar del número 2. ¿Por qué? Porque la clavícula va a presentar dos caras, una cara superior y una cara inferior. La cara superior, que ustedes la ven aquí, se caracteriza por ser casi totalmente lisa, y la cara inferior se caracteriza obviamente por presentar rugosidades y estructuras propias. Por ejemplo, que la vamos a mencionar más adelante. A su vez presenta dos bordes, un borde posterior, que es el que está aquí más o menos, y un borde anterior que está señalado aquí. Ahora, a su vez, como todo hueso largo, tiene dos epífisis. En este caso es una epífisis lateral y medial, denominadas a su vez acromial y external respectivamente. Ahora, la parte encerrada con color morado representa la extremidad acromial o lateral, que tiene como característica, como ustedes pueden ver aquí, es casi plana, a diferencia de la extremidad external o medial, que tiene una forma cuadrangular. Ahora, otra cosa que tengo que mencionar es lo siguiente, que las mayores características de la clavícula van a ser en su cara inferior. ¿Por qué? Porque va a presentar, como dijimos hace un segundo, rugosidades, surcos, tubérculos, que lo van a diferenciar mucho en la cara superior. Y aquí tenemos una en particular. Esta estructura señalada en la parte lateral de la clavícula, en su cara inferior obviamente, se denomina la línea trapezoidea, que sirve para inserción del ligamento del mismo nombre, el ligamento trapezoideo. Ahora, encontramos acá una gran prominencia denominada el tubérculo conoide, que sirve como inserción para un ligamento denominado ligamento conoide o conoideo, depende de los libros. Cabe recordar que ambos ligamentos van a conformar uno y se denomina el ligamento coracoclavicular. Luego, tenemos ahora en la diáfisis de la clavícula, en la cara inferior, un canal denominado canal subclavio o surco subclavio. Esa es la característica más importante de este hueso en su cara inferior. ¿Por qué? Porque en dicho canal se va a insertar un músculo denominado el músculo subclavio, que tiene como inserción el canal ya mencionado y la primera costilla. Ahora, nos dirigimos ahora a la extremidad external en su cara inferior, y aquí observamos una impresión, como una rugosidad. Esa rugosidad sirve para la inserción del ligamento costoclavicular, que va a servir como medio de fijación de la articulación externoclavicular. Entonces,
A grosso modo hemos visto algunas características relevantes en la cara inferior y la clavícula. Ahora se fue la imagen y ya tenemos que hablar de dos articulaciones: la articulación acromioclavicular y esternoclavicular. Nosotros recordamos que hace un segundo dijimos que la parte lateral o acromial de la clavícula tiene forma plana y la parte medial tiene forma cuadrangular. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque la articulación acromioclavicular es de tipo sinovial género artroidea, es decir, tiene escasos movimientos por ser superficies planas, a diferencia de la forma cuadrangular de la parte medial, que va a formar parte de la articulación esternoclavicular, que es de tipo sinovial género encaje recíproco o denominado también en silla de montar. Ahora, acá podemos ver aquí la articulación esternoclavicular y la articulación acromioclavicular. Ese es, recuerden, encaje recíproco en silla de montar, y esta es artroidea, y ambas son de tipo sinovial. Ahora, esta imagen nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Como acá dice nuestro amigo, tenemos que recordar lo siguiente. Primero, la clavícula nos sirve como punto de reparo para el plexo braquial. Recordamos que el plexo braquial viene a ser el conjunto de nervios que va a la inervación de casi todas las estructuras del miembro superior, tanto motora y sensitivamente, y acá tenemos la clavícula. Entonces observamos que aquí el plexo braquial tiene dos ramas principales, bueno, hay muchas más que pueden tener. La clasificación es la siguiente: el plexo braquial tiene ramas supraclaviculares, es decir, por arriba de la clavícula, y ramas infraclaviculares que se encuentran por debajo de la misma. Cabe resaltar que el plexo braquial, lo vamos a ver en clases posteriores, tenemos que recordar que el plexo braquial se encuentra en dos regiones. En la parte superior se encuentra en el cuello y en la parte inferior se encuentra en la fosa axilar. Bueno, y otra cosa más que tenemos que recordar, chicos, con respecto a la clavícula, es lo siguiente: la clavícula va a formar parte de límites denominados los triángulos del cuello. Nosotros veamos en clases posteriores el segmento del cuello, vamos a ver que en dicha región existen múltiples triángulos. Entonces la clavícula va a formar parte principalmente como límite de dos triángulos importantes. En este caso, el primer triángulo mencionado es el triángulo supraclavicular, que tiene como límite principalmente la clavícula, el esternocleidomastoideo, su borde posterior, y el borde inferior del músculo homoioideo, de su fascículo inferior. Y el segundo triángulo importante aquí mencionado es el denominado triángulo de Seilot, o también denominado triángulo del esternocleidomastoideo, que está conformado por la clavícula, principalmente su borde posterior de su parte medial, y los dos fascículos del esternocleidomastoideo. Entonces tenemos que recordar, eso es importante. Por ejemplo, un contenido principal del triángulo supraclavicular, en este caso, viene a ser los troncos del plexo braquial, que acá lo tenemos aquí. Y un contenido importante del triángulo de Seilot viene a ser su piso, que es el músculo escaleno anterior, y obviamente en la parte anterior de ese músculo se encuentra un nervio denominado nervio frénico. Y ustedes recordarán que el nervio frénico viene a ser el nervio que inerva el músculo diafragma. Y en la parte profunda del triángulo de Seilot tenemos a la vena yugular interna. Entonces, dados esos contenidos, estos triángulos, vamos a continuar con el estudio de la clavícula. Ahora, vamos a continuar con la miología. Es decir, vamos a mencionar algunos músculos que se insertan en dicho hueso y lo importante que pueden ser su estudio. Aquí tenemos un esquema en la cara superior de la clavícula con los bordes ya mencionados para recordar el borde posterior y el borde anterior, y obviamente las partes ya recordadas, la diáfisis, la extremidad externa y acromial respectivamente. Ahora, en la extremidad acromial, en su borde posterior, se inserta el músculo trapecio. Este músculo es enorme, principalmente viene desde el cráneo, especialmente en la línea nucal inferior, y va a descender y se inserta en la clavícula, en el borde posterior. También se inserta en el espina y la escápula, y obviamente también en la columna vertebral. Cabe recordar que este músculo trapecio es inervado principalmente por el nervio craneal espinal o accesorio y por los ramos anteriores de C3 y C4 respectivamente. El otro músculo que se ubica aquí a este nivel viene a ser el músculo deltoides. El músculo deltoides tiene como característica que va a tener tres fascículos: un fascículo acromial, un fascículo clavicular y un fascículo espinal. Este músculo deltoide va a formar parte en su totalidad, si no es así, de la región del hombro, de la parte del mullón del hombro. El músculo deltoide es inervado por el nervio axilar, que tiene como origen radicular de 5 C6, y eso es lo importante de este músculo. A su vez, en la parte acromial, que es aquí, que es toda esta región, vamos a encontrar
la impresión para el ligamento acromoclavicular, que sirve también como medio de fijación de la articulación acromoclavicular. Ahora, nos dirigimos ahora a la parte medial o external. Ahora, en la cara superior de esta parte external de la clavícula tenemos que observar la inserción del músculo esternocleidomastoideo. Y nosotros recordamos hace un segundo dijimos que dicho músculo presenta dos inserciones distales, una en la clavícula, una en el esternón, y ambas con el borde posterior de la clavícula van a formar el triángulo de Sedilot. Luego tenemos a un gran músculo denominado músculo pectoral mayor, que se inserta básicamente de la primera a la séptima costilla, uno dice hasta la novena, depende de la biografía que lo lean. Pero lo importante de este músculo pectoral mayor es lo siguiente: no son sus inserciones, sino básicamente que va a formar un límite que se llama el surco deltopectoral, que va a formar obviamente con el músculo deltoides, y su principal contenido de ese surco viene a ser la vena cefálica. Eso es lo importante del músculo pectoral mayor por ahora. Ya cuando vemos el estudio de la región del hombro vamos a detallar con más información obviamente las inserciones del músculo pectoral mayor, la inervación del mismo y las funciones del mismo. Por ahora solamente quiero que recuerde dónde se inserta en la clavícula, se inserta en el borde anterior, en la cara superior de la misma, y obviamente algunos datos que ya les mencioné. Otra estructura que tenemos que mencionar acá viene a ser la inserción del ligamento interclavicular, que viene a ser un medio de fijación importante de la articulación esternoclavicular. Ahora, nos dirigimos a la cara inferior de la clavícula y vamos a la parte lateral o acromial. En la parte lateral acromial tenemos aquí la cavidad articular para el acromion, para la articulación acromoclavicular, y aquí tenemos la inserción del músculo deltoides, que obviamente no se altera para nada, y también el músculo trapecio. Ahora, nosotros recordamos en la diapositiva anterior y al inicio de esta charla que la parte lateral de la clavícula, en su cara inferior para ser exactos, tenemos dos estructuras, una línea y un tubérculo, ¿sí o no? Acá tenemos la línea trapezoidea, que sirve como inserción para el ligamento trapezoideo, y la gran prominencia que se encuentra acá viene a ser el tubérculo conoideo o conoide para inserción del ligamento conoideo. Y recordamos que ambos ligamentos, tanto trapezoideo como conoideo, forman el ligamento coracoclavicular. Ahora nos dirigimos a la diáfisis y nosotros recordamos que aquí se encontraba la estructura más representativa de la cara inferior de la clavícula, que es el canal subclavio, que sirve como inserción para el músculo del mismo nombre. Luego tenemos inserción del músculo pectoral mayor y por último aquí el ligamento costoclavicular. Ahora, nos falta un músculo que mencionar, pero tenemos que hacer una pequeña observación. Solo encontramos aquí el borde posterior de la cara superior de la clavícula, y se insertaba el esternocleidomastoideo. Ahora, tenemos ahora el mismo borde posterior, pero en su cara inferior. Y aquí tenemos inserción de otro músculo denominado músculo esternocleidoioideo, o también llamado esternoioideo. Entonces, esa es la gran diferencia. Mientras que en la cara superior se inserta el esternocleidomastoideo en la parte medial de la clavícula, en cambio en la parte inferior se inserta el músculo esternocleidoioideo. Cabe recordar que este músculo forma parte de los músculos infraioideos, que lo vamos a ver en la clase de cuello. Y para finalizar con la parte external de la clavícula, tenemos que recordar que aquí también existe una cavidad articular para unirse con la primera costilla. Entonces, a grosso modo hemos visto las inserciones musculares y también ligamentarias que vamos a encontrar en la clavícula, tanto en sus ambas caras, superior e inferior, y vamos a hacer un pequeño resumen de las mismas. Por ejemplo, ¿cuántos músculos se insertan en la cara superior de la clavícula? Trapecio, deltoides van 2, pectoral mayor 3 y esternocleidomastoideo van 4. A diferencia que en la cara inferior de la clavícula se inserta deltoides igualito, trapecio no se altera para nada, el subclavio van 3, pectoral mayor van 4, esternocleidoioideo van 5. Entonces tenemos en total aproximadamente 5 músculos que se insertan en la cara inferior de la clavícula y tenemos 4 en la cara superior de la misma. Así como datos generales. Ahora, ya para finalizar la charla, porque solamente es un repaso de lo que es la clavícula, tenemos que recordar lo siguiente. Número 1, dijimos que era un hueso largo, y un dato importantísimo que es el primer hueso en osificarse, nunca se olviden de eso. Segundo, la forma ya la mencionamos, el punto de reparo presobraquial, y acá tenemos los límites supraclavicular y sedilot. El triángulo de Zahn
No lo he encontrado en todos los textos de anatomía, lo encontré principalmente en algunos datos de cirugía, pero no es muy usado, más lo uso como un dato histórico, el triángulo de Zang, así que solamente hágale caso al supraclavicular y el cediloto. Ahora, bueno, como acá dice nuestro amigo cerebro, acá el grupo Atlas siempre, a mí me enseñó obviamente, a recordar la clavícula con dos números, el número 1 y el número 2, como lo dijimos al comienzo de la charla. El número 1, ¿por qué? Porque tiene un surco subclavio, tiene una línea trapezoidea, un tubérculo conoide y tiene un ligamento cosoclavicular. O sea, básicamente ya recuerdo las características más importantes de la clavícula con el número 1. Ahora, con el número 2, tiene dos caras, como mencionamos, cara superior y cara inferior. La cara inferior característicamente es rugosa y la cara superior es casi totalmente lisa. Las extremidades ya mencionadas, lateral y medial, o acromial y externa respectivamente, y la forma que ya mencionamos, esta es plana, esta es cuadrilátera, los bordes anteriores y posteriores, y sobre todo los 4 músculos que mencionamos en la cara superior, el trapecio, el deltoides, y en la parte external, el esternocleidomastoideo y pectoral mayor. Dos articulaciones para recordar: la articulación acromioclavicular, que es tipo sinovial, género artroia, dijimos que era porque ambas superficies eran planas, y la esternoclavicular era sinovial tipo encaje recíproco, o también llamada en silla de montar por la forma cuadrilátera que tiene la clavícula. Y hay que recordar dos cositas más y con eso terminamos la pequeña charla de clavícula, que son las siguientes. La articulación más frecuente de sufrir luxaciones que está involucrada en la clavícula viene a ser la acromioclavicular. ¿Por qué? Porque en dicha articulación va a haber pocas inserciones musculares. A ver, nosotros recordamos una definición bien básica. Una articulación viene a ser la unión de dos o más superficies óseas, también relacionadas con estructura tendinosa, ligamentaria, muscular, etc. Todo es un engranaje. Entonces, a ese nivel voy a encontrar, es cierto, inserción del trapecio, deltoides, como ya lo vimos en los esquemas anteriores, pero van a haber poca inserción muscular, es decir, el trapecio y el deltoides van a pasar por ahí, pero son pequeñas fibras, no son las suficientes como para dar la fortaleza a la articulación. Más está sostenida por ligamentos, como el córdago clavicular, acromioclavicular, etc. Entonces, como más está sostenida por ligamentos, esta articulación está expuesta a luxarse porque no hay un tejido muscular abundante que la logre recubrir, ya que el músculo, una de sus funciones aparte de ser movimiento, también es protector. Por lo tanto, la articulación más frecuente de sufrir luxaciones, nunca se olviden, es acromioclavicular, que se ve pregunta clásica en los exámenes de traumatología. Y el punto más frecuente de la fractura de clavícula viene a ser la unión del tercio medio y el tercio externo. Eso siempre es importantísimo. Ya generalmente se da este tipo de fracturas, ya sea por accidentes o por una u otra actividad que pueda ocasionar un gran impacto al cuerpo, pero se ve generalmente también en la parte al nacimiento, porque a veces algunos partos son un poco problemáticos y para que logre salir el producto tiene que hacerse luxaciones, a veces fracturas en la clavícula, bases son luxaciones, para que logre salir el feto y obviamente tenga un desarrollo adecuado. Bueno, muchachos, espero haberles ayudado en esta pequeña charla. Solamente son datos claves de clavícula, no es una clase completa. Espero haberles ayudado un poco y nunca se olviden de visitar nuestro muro. Ya les dejé la dirección al comienzo de la charla. Y cualquier cosa siempre pregúntenos, que estamos dispuestos a ayudarlos en todo lo que ustedes necesiten. Siempre hay que apoyarnos y siempre hacemos lo que nos gusta, no solamente al que está editando la charla, sino a todos ustedes que es estudiar medicina, ya que es la pasión de muchos de nosotros. Muchas gracias, muchachos, y que tengan buen día.